Le damos la bienvenida una vez más a su programa Perspectiva Sociológica, su servidor José Clemente Lazo Núñez, director del Departamento de Sociología, como siempre compartiendo con ustedes un conjunto de informaciones sobre el quehacer sociológico del país, de la academia y principalmente de las coyunturas nacionales que son muy interesantes el día, o por lo menos lo que ha sido estos primeros meses del año 2025. Como siempre, este es un programa que aborda directamente lo que ocurre en la realidad social panameña a través de algunos invitados especialistas, principalmente de las ciencias sociales y sociólogos, que nos dan esa perspectiva sobre qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde vamos con respecto a diferentes temáticas. Por supuesto, la temática que ha llamado la atención constantemente y que principalmente ha superado el tema de la Caja de Seguro Social son las declaraciones principalmente de Donald Trump y la toma de posesión, en donde ha reiterado las amenazas constantes contra el Canal de Panamá. Por supuesto, todos nosotros que corren sangre por nuestra vena hace que hierva precisamente cualquier disposición o amenaza que lleve directamente a la toma del canal. Hoy tenemos un invitado especial, como todo el tiempo. Tenemos al profesor José Cambra, que es colega del Departamento de Sociología y director de la Escuela de Sociología. Aclaración: yo soy el director del Departamento de Sociología y el profesor Cambra es el director de la Escuela de Sociología. El profesor Cambra ha estado en diferentes escenarios, en diferentes luchas, ha militado muchísimo tiempo desde su juventud en diferentes grupos. Le damos la bienvenida al profesor Cambra. Profesor Cambra, gracias, José Lazo. Inmensamente agradecido por esta oportunidad. Bueno, gracias, profesor Cambra. Por supuesto, tenemos una hora para analizar tres temáticas que tenemos en la agenda como tal. El primero, por supuesto, es el tema Trump. El segundo, el tema de la Caja de Seguro Social. Y el tercero, fundamentado principalmente en que el 24 de enero se conmemora el Día Mundial de la Educación. Y en efecto, usted es un actor importante dentro del gremio de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, en donde efectivamente el tema de educación no podemos dejarlo de lado. Entonces, en esa agenda tenemos esos tres puntos como tal. Sabemos que siempre nos quedamos cortos, pero no hay ningún problema con el tiempo porque siempre hay nuevas oportunidades para seguir hablando de las temáticas que están en el país. Bien, iniciamos directamente. Hablemos del tema Trump. O sea, ha tomado posesión el día 20, ha reiterado precisamente las amenazas con que no solamente a Panamá, sino a México, Dinamarca y Canadá como tal. ¿Eso qué expresa, profesor Cambra, dentro de la política norteamericana, que esas visiones expansionistas que había tenido en el pasado pareciera que habían quedado de lado en términos militares y no solamente económicos y no necesariamente militares? Hoy aparece directamente en el escenario estas amenazas. Muchos sustentan precisamente por la crisis de hegemonía que tiene Estados Unidos en el mundo y el repunte que China viene desarrollando en el planeta. Yo creo que el fenómeno Trump es grave porque no es solo Trump. Muchos cientistas políticos y sociales hablan del trumpismo, precisamente porque el fenómeno Trump también se expresó en el Brasil de Bolsonaro, en el Duque de Colombia, hoy se expresa en el Milei en Argentina, se expresa con la primera ministra Meloni en Italia, con la posibilidad de que Marine Le Pen gane las elecciones en Francia, el avance de Vox en España. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno que es el ascenso de la extrema derecha. En Panamá nosotros no estamos acostumbrados a hablar de izquierda y derecha. Quiero recordar que esos términos se originaron en la Revolución Francesa, cuando reunió los estados generales en un estadio de pelota, no de béisbol, de pelota, que era un juego de la época. A la derecha del monarca se sentaron todos los sectores que querían mantener la monarquía, el alto clero, que era favorecido por las prebendas feudales, los varones, los condes, los duques,
o sea, la nobleza feudal, y a la izquierda se sentó el emergente empresariado, se sentaron los sectores que trabajaban para ese emergente empresariado, se sentaron representantes del campesinado, y desde entonces se comenzó a usar ese término en función ya no solo de la monarquía, sino de quienes querían cambios. Se decía que era la izquierda, y la derecha los que querían conservar las situaciones de injusticia. Eso no significa que la gente que luche por la justicia se considere de izquierda, sino que es el término que normalmente es usado. Pero en ciencia política y en la ciencia social, la ultraderecha muchas veces se identifica con un fenómeno terrible que vivimos en la segunda y tercera década del siglo XX, que fue el ascenso del fascismo, el ascenso de Benito Mussolini en Italia y el ascenso de Hitler, porque esos no son productos de golpe de Estado, fueron producto de elecciones, y reflejaron descontentos que había en la población, que no habían sido canalizados por fuerzas sociales que estaban por los cambios, y por lo tanto la desesperación los llevó a caer en los cantos de sirena del fascismo en esa época, con una Segunda Guerra Mundial que tuvo consecuencias como 50 millones de muertos y la destrucción del conjunto de Europa. Una pregunta, profesor Cámara. ¿Qué similitudes se presentan hoy en el escenario geopolítico mundial referente a lo que nos está diciendo de un repunte de la derecha extrema en el mundo? La similitud con lo anterior es el discurso, la narrativa. Es terrible. Por ejemplo, en la Alemania de Hitler, ellos encauzaron el odio de la población por sus malas condiciones económicas contra los judíos. Ahora, Trump, ante la crisis producto de la globalización, que llevó gran cantidad de empresas norteamericanas a China a aprovechar una mano de obra técnicamente cualificada, pero con muy bajos salarios, entonces perdieron sus empleos. Esa bronca que hay en la clase obrera blanca de los Estados Unidos, esa bronca que hay en los farmers de la América Profunda, en los productores del agro de la América Profunda, lo ha llevado a plantear que la culpa es de los inmigrantes. Por eso que la primera medida ejecutiva de él es ordenar que la migra ande por todo Estados Unidos deportando inmigrantes. Hay terror. Es más, hay noticias de que hay McDonald's enteros que han dejado de funcionar porque los inmigrantes no han ido a las empresas. O sea, hay una situación alarmante en los Estados Unidos. Por cierto, en la previa a la toma de posesión, Trump asistió a un oficio religioso, y precisamente una obispa, creo que le recordó a Trump el tema de la misericordia. La cara de Trump en ese momento era gráfica, o sea, el disgusto que sentía de parte de su manera de pensar era terrible, se expresaba, no había manera que un hombre tan soberbio como él efectivamente se tranquilizara y asumiera con diplomacia el sermón, no había manera. Antes de seguir, y precisamente para anunciar y promover la página que todos los domingos se publica en la Estrella de Panamá, este domingo sale un artículo del profesor Enoch Adames Mayorga que toca el tema. El escritor del domingo está la responsabilidad, intenta ubicar o caracterizar la actual crisis geopolítica en la cual se inscribe la segunda presidencia de Trump. Es una crisis del sistema mundo, según lo que plantea el profesor Enoch, y Trump es una reacción ante esta pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel internacional. Por supuesto, este aporte del profesor Enoch Adames va a estar disponible el próximo domingo, como hemos repetido,
todos los domingos en La Estrella de Panamá sale un artículo por un científico social, sociólogo o cualquier otro, en donde aborda un tema no desde la perspectiva de una opinión, sino con análisis académicos y científicos que aportan precisamente a clarificar lo que las coyunturas nacionales están trabajando. En este caso les invitamos entonces a adquirir La Estrella de Panamá el día domingo y que puedan leer precisamente este artículo que clarifica muchísimo cuál es la posición actual del sistema mundo y la crisis geopolítica en tanto el equilibrio contra la China actual. Bien, visto esto, profesor, en efecto, vamos a tener la próxima semana la visita de Marco Rubio, secretario de Estado. Esto nos genera cierta preocupación, principalmente nosotros en este momento somos un país amenazado directamente por una potencia mundial que amenaza directamente hasta utilizar la fuerza para tomar parte del territorio nacional. Esta es una situación altamente grave, principalmente visto desde el concierto de las naciones en las Naciones Unidas, donde se indica precisamente que esto no se puede hacer, pero bueno, Trump creo que el tema de Naciones Unidas o los organismos internacionales no lo toma como importante como tal. Entonces, hemos sido amenazados. Inmediatamente la próxima semana tenemos al secretario de Estado de Estados Unidos aquí en Panamá. Nosotros hemos visto algunas declaraciones que nos han preocupado, principalmente de la Cámara de Comercio. El presidente de la Cámara de Comercio ayer sale indicando, no, pero es que ese es nuestro principal socio comercial. Vamos a explicarle que no es como ellos piensan. Esto un poco me parece como tratando de explicarle a un novio celoso que no te estoy siendo infiel. Y me pareció muy de rodillas las opiniones. Vamos a seguir siendo un socio comercial en donde se expresa claramente una racionalidad de mantenimiento de la economía como tal, sin tratar de enfrentar como prioridad la amenaza que se tiene a este país. ¿Qué podemos esperar de la visita de Marco Rubio la próxima semana a este país, siendo un país amenazado por el jefe de Rubio? Y amenazado en serio, porque había sectores que decían, bueno, vamos a esperar, estoy hablando del presidente Molino, vamos a esperar que sea presidente, pero es que fue parte del discurso central cuando tomó posesión, o sea, no había que esperar, había que saber qué era el fenómeno Trump. Y Trump, además de la similitud con elementos del fascismo, no digo que sea fascismo, sino elementos del fascismo, en el siglo XX, también expresa una similitud con la política expansionista previa a los Estados Unidos, como usted bien indicó cuando iniciaba el programa. Yo quiero recordarle a todos y todas el Destino Manifiesto, donde los Estados Unidos decía que estaba destinado por la providencia a llevar la civilización al resto del mundo. Es más o menos lo que dijo Trump ayer cuando dijo el mundo nos necesita. Es eso. Y por otro lado, la doctrina Monroe, que planteaba América para los americanos. Primero recuerden que ellos se llaman americanos, o sea, que ellos son todo el continente americano prácticamente, ellos te toman ese nombre. El solo atrevimiento de cambiarle al Golfo de México el nombre para Golfo de América ya expresa lo agresiva que es la política de este sector de ultraderecha. Trump manda a Marco Rubio acá porque va a leerle la cartilla al gobierno de Molino. Y declaraciones como la de la Cámara de Comercio son terribles. ¿Por qué? Porque repiten una mala historia de la oligarquía panameña. En 1903, cuando Manuel Amador Guerrero y José Agustín Arango, uno médico, el otro abogado de la Compañía Norteamericana del Ferrocarril, cumplieron el papel que les designó Teodoro Roosevelt de separar Panamá de Colombia a instancia del cónsul norteamericano en Panamá, estos personajes permitieron que un capitalista interesado y miembro de la fracasada compañía francesa para la construcción del canal a nivel que se intentó, representara a Panamá para la firma del Tratado Hey-Bruno-Varila.
y muchas veces se habla del Tratado de Jimuno-Varila como un tratado que se dio a perpetuar una parte del territorio, lo que es verdad, que creó un enclave colonial, lo que es verdad, pero poco se menciona el artículo 13 de ese tratado, donde los Estados Unidos se arrogaban el derecho de traer todo lo que se necesitara para la construcción del canal desde los Estados Unidos. En cambio, la oligarquía panameña, comerciante fundamentalmente, estaba esperanzada en firmarle lo que fuera para venderle todo a los Estados Unidos para la construcción del canal, y no le vendieron nada, ni el repollo se los aceptaba. Y entonces efectivamente tuvo que llegar la política del buen vecino ante la amenaza de Hitler para que en el tratado de 1936 se permitiera la entrada de algunos productos panameños, y después en el tratado de 1955. O sea, lo que quiero decir es que la oligarquía tiene un imaginario falso. O sea, a los Estados Unidos, la avenida Rubio acá es para decir ya cómo se va a hacer con nuestro principal recurso. Y nosotros lo que deberíamos haber estado haciendo hace tiempo es anunciando y solicitando una sesión urgente del Consejo de Seguridad ante las amenazas, del cual somos miembros por gusto, efectivamente, para indicar las amenazas y denunciar las amenazas de Estados Unidos y comenzar un periplo, como lo hizo el general Torrijos, por todo el mundo para defendernos. Ellos no. El gobierno de Molino puso en peligro este país y le abrió las puertas a Estados Unidos al afirmar que la frontera sur de los Estados Unidos quedaba en Darién. Una pregunta, ¿qué podemos esperar de la visita de Rubio? ¿Cómo debe reaccionar el gobierno nacional frente a esa visita? Yo creo que el gobierno nacional, a la par que Rubio está aquí, debería estar convocando y solicitando el Consejo de Seguridad. Sería el mejor mensaje frente a Rubio, porque eso sí los pone en problemas. Porque el Consejo de Seguridad están las grandes potencias por las cuales ellos dicen pelearse con Panamá. Segundo, yo creo que el gobierno nacional tendría que hacer lo que está haciendo la academia. La academia está sacando, por ejemplo, la cantidad de muertos que Estados Unidos tuvo en la construcción del canal norteamericano. Resultó que fueron 350 muertos norteamericanos. Hubo muchos más de otros países, todos muertes lamentables, pero lo que se ve es la falsedad. O sea, el fascismo y la ultraderecha siempre exageran. Y es la teoría del Goebbels, que es sobrecargarlo todo y decir 1000 veces una mentira para que se convierta en verdad. Eso nosotros lo hemos dicho y es preocupante precisamente porque una de las similitudes del discurso fascista de Hitler en el pasado y el discurso que utiliza Trump hoy es precisamente desinformar, pero no desinformar precisamente a este país como tal, que está claro y evidente de que todo lo que está diciendo es mentira, sino él repite este mensaje a quienes no tienen por qué saber este mensaje como tal, que es el mundo, indicando una justicia de él que no existe en la realidad, por el hecho de que él justifica que si hay 38.000 norteamericanos y nosotros lo pagamos, ¿por qué no es nuestro? Cuando efectivamente, uno, no fue un regalo ni una dádiva de Estados Unidos, y dos, la academia, como usted ha dicho, tiene la responsabilidad de ir desinstalando estos discursos a través del tema de cómo se ha presentado los cuadros como tal, que son aproximadamente 6.000 muertos, de los cuales apenas 350, no le quitemos el peso a la muerte, pero 350 de esos 6.000 son norteamericanos como tal. Esto es interesante también porque muchos sectores del país indican que el país como tal no tiene una estrategia clara y definida para hacer frente a una amenaza evidente y descarada, ni siquiera solapada, descarada del presidente Trump. Mi preocupación, debo compartirlo con ustedes, es que nosotros lo recibamos de forma servil a un secretario de Estado de un país que nos amenazó. Eso es preocupante como tal. Nosotros pensamos y entendemos claramente que la diplomacia es fundamental para el tema de las negociaciones entre países, pero tenemos una amenaza en medio de una persona que nos viene a decir qué cosa, con quién podemos hablar, con quién podemos negociar, o decirnos o amenazarnos todavía ahora de forma personal. Yo creo que es sumamente importante que el gobierno nacional
sea transparente en términos de este país y que el país, aquellos que sentimos a la nación como tal, podamos enterarnos de qué es lo que quiere el señor Rubio fundamentalmente. Yo creo que, y el apoyo principal de muchos patriotas panameños es necesario para que el mundo entero vea que este país está dispuesto, por lo menos mi persona, a dar la vida. Antes de tomar el canal, tomen mi vida, porque es mi país. Entonces, yo creo que es importante tener claro esto. Ahora, quizás aproximándonos a otros temas, el tema de historia de las relaciones de Panamá con Estados Unidos. Tenemos un conjunto de población que se ha expresado en las redes sociales a favor de la toma de Estados Unidos con el canal. Esto expresa dos cosas. Una, la crisis que hemos denunciado históricamente del sistema educativo como tal, en donde ha vaciado el contenido de pensamiento crítico, la forma de las transformaciones culturales, y ha generado precisamente una especie de nueva educación para el mercado, para la producción y para la generación de riqueza. Ha vaciado el pensamiento crítico, ha vaciado el humanismo como herramientas fundamentales que nos permiten, porque esta raza no somos máquinas, no somos inteligencia artificial, somos seres humanos que se expresan precisamente con los descontentos respectivos, la nacionalidad, la identidad, que se ha visto afectada principalmente con la salida de esta asignatura por la antigua administración de Lucy Molinar, y que ahora, de manera que usted lo denunció en algunos medios, de manera errónea se ha dicho que la volvemos a poner cuando realmente fue una lucha de todo el sector educativo para que se reinstalara, y que hoy todavía sigue siendo una lucha principalmente para que se enseñe y en las futuras generaciones y la generación que tienen tengan el conocimiento de, por ejemplo, qué es el destino manifiesto, qué es la doctrina Monroe, que puede estar ausente en los imaginarios de muchas personas hoy precisamente como consecuencia de esto. Yo recuerdo cuando yo estaba en secundaria, que di relaciones de Panamá con los Estados Unidos y repetida en la universidad, siempre el tema de la doctrina Monroe que decía América para los americanos, pero para los americanos del norte, precisamente porque tendrían que en el destino manifiesto ser aquellos que determinaran los destinos de toda América como si fueran los papás de todos nosotros, involucrándose principalmente en la toma de decisiones de nuestros países como tal y justificando el intervencionismo. Yo creo que eso había pasado hace mucho tiempo atrás, pero nuevamente se legitima la importancia de que las nuevas generaciones conozcan este tipo de contenido y lo que ocurrió, porque pareciera que estamos dando la vuelta en lo mismo. ¿Qué dice Camilo? Plenamente de acuerdo, y yo quisiera diseccionar su comentario en dos partes. Primero, el tema del imaginario de los panameños y panameñas, sobre todo de sectores populares que dicen, mira, que entonces tome el canal, si al fin y al cabo a mí ese dinero no me llega, porque fíjense los apellidos de todos los de la junta directiva son de la oligarquía. Eso existe. Y ese señalamiento es verdad. Es verdad. En otras palabras, lo que luchó el pueblo no lo está usufructuando el pueblo. ¿Cuál sería? Usted pregunta, ¿qué medidas debería tomar el gobierno para afrontar semejante amenaza? Por ejemplo, una medida debería ser dejar de dividir el país por el tema de querer llevarse los 20.000 millones de la caja del Seguro Social para empresas privadas, las mismas que dejan de pagar las cuotas a los trabajadores. Dejarlo de dividir y más bien unificar el país diciendo que ahora todo lo que el canal dé al Tesoro Nacional será destinado a la caja del Seguro Social para la compra eficiente de medicina, para la atención de calidad a los usuarios y para garantizar pensiones que van a ser incrementadas, dejando su proyecto que es bajarlas al 30%. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer el país, el gobierno, es hacer lo que hizo Omar Torrijos, y yo no fui torrijista además, y es que Omar Torrijos dio tierra para el campesinado, dio cuotas para el campesinado, sembró escuelas en los lugares alejados, garantizó código de trabajo que beneficiaba al sector más vulnerable,
creó empleo, o sea, y creó una base social de apoyo con la cual pudo reclamar el tema nacional, el tema del canal. Pero es que sin esas medidas no, aquí tenemos un gobierno que es al revés, que le está quitando, y resulta que el día que tenga unos marinos, unos grupos de marines por San Felipe, efectivamente nadie va a salir a defenderlo. Y quiero decir, aquí ya ha pasado eso. Recordemos el golpe de Estado del 68. El golpe de Estado del 68 se da sobre la base de que nadie sentía que era representado por la Asamblea de Diputados, ni los partidos ni los gobiernos. Vinieron los militares, dieron golpe de Estado y solo la Universidad de Panamá intentó salir. Llegó hasta la Caja del Seguro Social un 3 de noviembre y fue desbaratada la universidad. ¿Por qué? Porque el resto de la población no iba a arriesgar su pellejo por gente que se sentía corrupta. Aquí esto ya pasó. Además, cuando la invasión norteamericana, seamos claros, este país, que los norteamericanos no se atrevieron a invadir en tiempo en que Torrijos declaró que si no firmaban, no ratificaban los tratados de Torrijos-Carter, ellos estaban preparados para bombardear el canal, y Estados Unidos no intervino porque había base social de apoyo. Resulta que en el tiempo de Noriega, que quiso aplicar los planes de ajuste y que reprimió masivamente para aterrorizar a la población, incluso mandando a asesinar a Huepa afuera, aquí cuando vinieron los soldados norteamericanos no hubo ninguna respuesta masiva. Hubo patriotas que resistieron, pero incluso una minoría dentro de la fuerza de defensa. Entonces sepamos con claridad que si el país está descontento, hay el peligro de que una parte del país se paralice. ¿Me explico? Y por eso la primera medida frente a esto es dejar de dividir, reconocer lo que la gente exige y darle justicia para fortalecerse internamente. Y lo segundo, sobre la materia. Yo creo que esa materia que fue devuelta en el año 2015 debe ser trampolín de los educadores para explicar todo lo que está pasando. Y no solo esa materia, todos los educadores tienen que usar sus cátedras para explicar esto. ¿Por qué? Porque lo que tienen que explicar es que queremos que la caja y que el canal y lo que da al país pase directamente a algo que la gente sienta suyo y por lo tanto la gente se anime a defender el canal. No, nosotros estamos de acuerdo con algunas medidas y precisamente uno de los elementos fundamentales que dividen algunas opiniones es precisamente el descontento que se tiene en la población por los niveles de desigualdad, por los niveles de corrupción que está en los imaginarios de las personas. La última encuesta que leímos el fin de semana pasada ponía la corrupción como uno de los principales problemas que aquejan al país como tal, sentidos por la población. Y en efecto, esa corrupción ha llevado a la población en un vacío de pensamiento crítico, en la ausencia de esto, a decir, hombre, este canal no es mío, y en ese vacío de identidad como tal han expresado en alguna medida que los norteamericanos se tomen el canal. Nosotros queremos dejar claro que son dos asuntos totalmente distintos. Exacto. Un asunto que tiene que ver directamente con nuestra propia autodeterminación, nuestra nacionalidad, nuestra identidad, es que ningún país extranjero, sea el que sea, porque esto no tiene que ver con posiciones a favor de China o en contra de Estados Unidos. Esto tiene que ver, ningún país del mundo debe tener una intromisión en la soberanía nacional, en lo que somos como identidad. Eso es indiscutible y eso precisamente es no negociable. Pero otra cosa, y en efecto, que se tiene que atender de una manera distinta, es precisamente cómo logramos los gobernantes necesarios para que el país genere la política pública y social necesaria que le permita llegar a las poblaciones reduciendo la desigualdad que tiene y que se pueda insertar en las dinámicas económicas y sociales del país. Yo creo que eso hay que tomarlo en consideración y la población debe entenderlo como tal. Son dos asuntos diferentes. La lucha es interna en términos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población y efectivamente eso hay que hacerlo. Pero no se justifica en ninguna medida aprobar la intervención de ningún país en nuestro país soberano como tal. Como dice, no somos ni seremos de ninguna otra nación. Eso tiene que estar muy presente en estas y las futuras generaciones como tal, que realmente me preocupa la posibilidad de un nuevo 9 de enero en este país
con respecto a lo que vaya a hacer Trump. Es preocupante como tal. Profesor. Fíjate que la expresión de las personas particularmente es: no vamos a volver a poner el pecho. Sí, me explico, o sea, la lucha por la liberación nacional y la lucha por la liberación social siempre han estado vinculadas. O sea, la gente pelea lo que siente que es de ellos. Entonces, precisamente un gobierno verdaderamente patriótico debería hacer lo que ya se hizo antes, hacer que la gente sienta que esas cosas son de ellos. ¿Me explico? Y eso implica medidas. Lo que pasa es que este gobierno de Molino no tiene ni la visión estratégica ni la intención de clase para hacer eso. Y yo creo que es muy importante explicarse por qué la gente siente eso, porque entonces tú puedes proponer cosas que le digan a la gente y le expliquen: mira, si Trump se toma el canal, vamos a perder una posibilidad de que esos dineros sean para todos nosotros, porque parte de esos dineros lo han sido ya, otra parte no. Bueno, es más fácil quitárselo a los de adentro que al de ese de afuera. Y yo creo que eso hay que explicarlo una y otra vez. Me llamó mucho la atención en el acto que realizó la Facultad de Humanidades en el Paraninfo de la universidad este martes, cuando Saúl Méndez, invitado por el decano a ser parte de la mesa principal, porque él llegó a ver el acto, decía que vendepatrias los hay en todas las clases sociales, de alguna manera reafirmando eso que usted está diciendo, que es que hay gente que no hay excusa para decir que porque no lo tenemos totalmente, que ellos se lo lleven. Es más, es suicida decir eso desde el punto de vista de las posibilidades de la propia población de usufructuar las mieles del canal. Así es. Vamos a hacer una pausa, en un minuto regresamos y seguimos discutiendo los temas que hoy hemos esbozado. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta con su programa Perspectiva Sociológica, hoy analizando tres temas básicos, principalmente las declaraciones de Trump y la visita de Marco Rubio la próxima semana a este país. Siendo un país amenazado, vamos a tener el secretario de Estado de Estados Unidos aquí. Tenemos muchas expectativas con respecto a eso. También estamos analizando el tema de la educación como base fundamental y principalmente porque en este mes, principalmente el 24 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación por la UNESCO y por supuesto no podemos dejar de lado, aunque se ha olvidado un poco por las declaraciones de Trump, el tema de las reformas a la Caja de Seguro Social. Por eso toquemos el tema de la Caja de Seguro Social. Iniciemos con eso. Bueno, el gobierno del presidente Molino ha tomado la iniciativa de presentar un proyecto de ley para salvar la Caja del Seguro Social. Yo quiero recordar que lo que están hablando es que el programa de invalidez, vejez y muerte, el IVM, uno de los 4 programas de la Caja, está desfinanciado, pero no porque el programa lo quisiera, sino porque el presidente Martín Torrijos lo provocó cuando en el año 2005, a través de la ley 51, crearon cuentas individuales. En otras palabras, le expropiaron al programa de beneficio definido, llamado programa solidario, los cotizantes que debían de entrar. Y Dios los expropiaron porque la Cámara de Comercio ha salido a decir que la propuesta del movimiento social mayoritaria, que es devolver esas cuentas individuales que existen a el programa solidario, sería expropiarle a los cuentavientes. No, aquí la historia es distinta. Y comenzaron a contarla bien por donde comenzó la cosa. Y es que ellos le expropiaron, porque el programa, ¿qué es el sistema solidario? Que los que trabajan ahora le paguen a los jubilados su jubilación. Y esos que trabajan ahora, cuando sean jubilados, los que vienen atrás le pagan su jubilación. Y así sucesivamente. Pero en 2005 se cortó la cadena generacional y ya llegó el momento en que no hay una generación atrás para garantizar el pago de las jubilaciones, tan sencillo como eso. Por lo tanto, los expropiados fueron los que ahora están jubilados y no hay cómo pagarles. Esos son los expropiados. Las cuentas individuales en la UOIT
en una corrida que se hizo con la propuesta del movimiento social, perfectamente, si pasan a ser parte de un fondo solidario, garantizaría que no hubiera problema hasta el año 2095, sin tomar las otras medidas, porque hay 10 medidas que el movimiento social ha planteado que tienen que ver con la evasión fiscal, que tienen que ver con los robos legalizados porque desde el tiempo, los robos de cuota, aquellos empresarios y el gobierno que no entregan cuotas, y entonces posteriormente los gobiernos las declaran incobrables, como comenzó con el gobierno del difunto Guillermo Endara, que legalizó el robo de 400 millones en cuotas, y así lo han hecho todos los gobiernos. Entonces hay una serie de medidas, incluso aplicar medidas a la OCDE de impuestos a las multinacionales, etc. Hay una cantidad de medidas que dan para garantizar los dineros necesarios por año, que son 1.400 millones de dólares para ese programa. Pero además, la ley 51 tiene un problema. Por ejemplo, hay un programa que tiene superávit, que es el programa de administración. Está prohibido pasarle al programa del IBM. Es una cosa ilógica. No permiten, por ejemplo, que los fondos que están depositados en el Banco Nacional tengan más allá del 2%. O sea, hay una cantidad de cosas horribles que han hecho para crear esta sensación de que la caja está en crisis. Claro, hay una mala atención en la caja, hay que decirlo con toda claridad, pero son los médicos los primeros que hablan de la falta de insumos, de la falta de médicos. ¿Cómo es que yo me encontró egresado a la Facultad de Medicina manejando taxis? Que fueron médicos ante la pandemia y después los votaron. Por eso que además hay una falta de especialistas, porque han mantenido una facultad de medicina de 250 admitidos al año, por semestre, y entonces resulta que hay 3.000 de 4,5 para arriba que piden entrar. Entonces, este problema, Molino ha decidido resolverlo de la peor manera, que es mintiendo al país. Invitó a los diferentes sectores del país a la presidencia durante el mes y medio y dijo que no era para negociar nada, sino para escuchar. Todo el mundo fue, para que no dijeran que unos intransigentes, explicaron todo. El único que no explicó su proyecto, porque se le preguntó el primer día, fue el presidente de la República. Es más, se le pidieron las corridas, no las pudieron presentar. O sea, terrible. Pero se salió con una ley de 213 artículos que es evidente que la tenían preparada con Tino Mon en la asamblea. ¿Para qué? Los 3 peligros de ese proyecto. El primero es que mantiene la falta de autonomía de la caja. La caja no ha sido autónoma. ¿Por qué no es autónoma? Porque si el rector de la universidad fuera nombrado por el presidente, todos sabemos que no hay autonomía. Bueno, sucede que los miembros de la junta directiva de la caja son nombrados de ternas por el presidente y el director de la caja es nombrado por el presidente. Lo normal es que las organizaciones que conforman la junta directiva nombraran la junta directiva directamente y efectivamente el director saliera de un concurso, como lo plantea la propuesta del movimiento social entregada, que dice en su artículo 16 que la Caja del Seguro Social tendrá una junta directiva nombrada directamente por las organizaciones sociales y del empresariado en paridad. 2 del gobierno están ahí, habrá 2 por empleados públicos, 1 de educadores, 1 de empleados públicos directos de la FENACEP. Habrá 3 empleadores de la empresa privada del CONEP y 3 nombrados entre CONATO y CONUSI. Y habrá un jubilado, que es el que hace, digamos, el impar. Pero eso es la junta directiva, pero siempre y cuando no sea el presidente el que la nombra a dedo, sino desde las organizaciones que se puedan revocar. En cambio, el gobierno en su propuesta y los diputados en sus alianzas siguen manteniendo el dedo del presidente en las propuestas. Y lo tengo que decir, los 9 de la Comisión de Salud están acordando
diferentes fórmulas, pero en todas el presidente nombra. Y eso es la pérdida de autonomía y por eso que tenemos los problemas que tenemos acá. Bueno, definitivamente, ¿qué esperar con lo que va a ocurrir? Porque estamos claros, ¿no? Usted ha dicho en el primer bloque de artículos que ya se ha aprobado en la reforma. Sé que el movimiento social ha salido descontento y ha dicho, hombre, esto no es lo que ha propuesto el movimiento social como tal. Tenemos un escenario. El escenario que puede ocurrir es que se va a aprobar todo, no precisamente como lo ha planteado el movimiento social. 3 puntos básicos. 1, la edad de jubilación, que es el elemento más sentido por la población como tal, porque está a la vida cotidiana y le toca directamente a ellos. Por supuesto, muchos resienten esto. 2, el tema del traslado de modelo de solidaridad a cuentas individuales, que está esbozado muy claramente en el proyecto. Y 3, tiene que ver directamente con la apropiación del capital financiero que tiene la Caja de Seguro Social, mandarlo al sector privado como tal. Son 3 elementos de peligro que se han identificado por el movimiento social, pero solo uno realmente está bien identificado en la población común como tal. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente, y lo sabemos porque ya la comisión ha aprobado el primer bloque. Va a pasar que se va a aprobar lo que quiere aprobar el gobierno nacional tal cual lo ha entregado con algunas simulaciones de modificación, digámoslo de esta manera. Porque van a decir, no, nosotros hicimos la consulta, no, nosotros acogimos las observaciones que se han hecho, y es el movimiento social que es intransigente porque son comunistas. Eso, claro, y la palabra no la duda que va a aparecer allí, claro, para efectos de activar el chip de miedo que se ha instalado en la población con respecto a esto y decir, no, no le hagan caso a ellos porque eso es comunismo, eso no lo queremos aquí como tal. Pero hay 3 elementos como lo hemos visto principalmente. Entonces, la población resiente directamente. Uno, si tú le resuelves el tema de decir, bueno, no te voy a subir la edad de jubilación, la base social que podría protestar frente a el desfalco que se va a hacer en la caja va a terminar. Y eso es una de las preocupaciones que nos tiene frente a que todo indica que se va a hacer. Van las cuentas individuales. ¿Qué más va? Va todo el paquete, la bolsa de dinero va a pasar al sector privado principalmente porque se está diciendo que de esto depende el grado de inversión de la República Banana. ¿Por qué? Porque vas a soltar un montón de dinero al sistema financiero panameño para garantizar que aquí se pueda hacer negocios y se pueda generar un grado de inversión. Pero esa es una lógica de racionalidad fuera del propio asegurado como tal, del que se va a jubilar como tal, porque pone en riesgo principalmente el futuro de su jubilación. Pero me parece que por un lado no hemos llegado a la población en este contenido como tal, que permita hacer frente a lo que parece inevitable, la aprobación tal cual de estas 3 reformas. ¿Qué hacemos? Bien. Explicar y explicar. Efectivamente. Yo quiero decirles que yo creo que hay que segmentar las cosas y explicarlas sencillamente y difundirlas. Por ejemplo, el artículo 14 propuesto por el gobierno es el artículo 14 y lo que aprobaron en la comisión los diputados trata sobre la prescripción de las deudas y declara que toda deuda que tenga 20 años prescribe. Bueno, nosotros al revés, la propuesta fue que sea imprescriptible la deuda. El artículo 16 sobre la autonomía, que no se nombre eterna por parte del Ejecutivo, sino de las propias organizaciones sociales. En el artículo 25, los requisitos, ponen como requisito casi ser magíster en finanzas. Eso no tiene que ser así exactamente, porque los asegurados son los dueños de la caja, por lo tanto, podrá negociarse una manera de que alguna parte se les pueda decir eso y otros no. Pues, particularmente para el sector de los trabajadores y de los asegurados. Y por otra parte, hay un artículo en ese, ellos han dividido la discusión en bloques. Primer bloque. Segundo bloque, los artículos estos sobre junta directiva los han dejado para el segundo bloque. 4 artículos los han dejado, y el de requisitos.
Pero en el segundo bloque está el artículo 65, que es al que usted hace referencia, que disponen que no los fondos de pensiones, no los fondos del IBM, todos los fondos de la seguridad social, en este momento 20.000 millones de balboas, pase a manos de ser gestionado por la empresa privada que puede invertir, no invertir, hacer lo que le dé la gana con eso. Para eso también pasen los fondos del Ministerio de Seguridad a manos de la empresa privada, o sea, es una concepción Milei extrema completamente. Pero en realidad lo que pasa es que esos fondos los quieren usar para ellos resolver su crisis. Pero si no se trata de reformas para mejorar la atención de salud y para sanear la finanza de la caja y no sanear la finanza a la oligarquía financiera, eso no se trata. Eso es otro de los problemas que yo creo que habría que graficar hasta con cómics y divulgar. Y hay también en el último bloque, en el tercer bloque, perdón, el artículo 111. Mira, el artículo 111 del proyecto de ley del gobierno, no sabemos qué va a proponer los diputados sobre esto, plantea que ya no hay, antes nos jubilamos con la ley 51, a partir de la ley 51, con el 60% del cálculo de los 10 mejores años. Antes de la ley 51 era con el 60% del cálculo de los 7 mejores años. Pero siempre eso significa que a usted se le va a bajar la jubilación. Normalmente la gente sigue trabajando, sigue teniendo el mejor salario y regresa, si se jubila, a jubilaciones de hambre como de 500, 600 balboas, 400, 200, etc. Una cosita ahí que quiero aseverar. Hay una cuña publicitaria, lo dije en el programa anterior, pero lo repito, hay una cuña publicitaria que se escucha en radio, en televisión, que le dice a la población: ahora tendrás la posibilidad de escoger más años para que tu jubilación sea... Digo, los que sabemos matemáticas, sabemos efectivamente que si tú escoges tus mejores 10 años para tu jubilación, es mucho más que te lo extiendan desde el primer momento en el que empezaste a trabajar hasta el último momento. Eso en la matemática es menos de aquí a China. Por ejemplo, yo empecé a trabajar en el año 1992. Mi salario era de 90 centavos la hora, $180 mensuales, en 1992. Hoy tengo salario de titular. Pero hombre, discúlpame, cuando me hagan el cálculo con esos 90 centavos la hora, por 5 años consecutivos, me va a tener una reducción altamente significativa, que no es lo mismo los 10 años. Pero es tan descarada la cuña publicitaria, que miente tan descaradamente, que yo digo, oye, este nivel de desesperación me parece que tiene el gobierno nacional con respecto a esto, ha llevado a que, digo, en matemática esto es clarito. Claro. Entonces, la propuesta del movimiento social para el artículo 111 es que se calcule la jubilación ni siquiera quitándole porcentaje, sino en base a los 7 mejores años de salario. Que haya una proporción, pero eso significa que se acerque a lo que no te desmejore tanto. Ahora dirán, ¿y de dónde se sacan esos fondos? Si los fondos están ahí. Si los fondos, nosotros demostramos que usando los fondos que hay que usar, no hay tal crisis, y garantizando que vuelvan las cuentas individuales del sistema solidario, solo con eso no hay problema. O sea, nosotros sabemos y hemos demostrado de dónde sacar los fondos. Pero su pregunta es muy importante: ¿cómo hacer que la población esto le entienda? Porque es posible que el gobierno acceda a que no se vaya la jubilación a los 3 años, no se vaya el aumento de jubilación por 3 años para pasar lo fundamental, que es controlar los fondos. Bueno, hacer campaña con cosas cortas y divulgarlo. Y lo otro, miren señores, si ellos intentan acelerar esto y aprobarlo antes de carnavales, yo no me preocupo. Yo sé que hay una acción social que ha entrado antes de carnavales a clase, que son los docentes, a su semana de organización. Y yo sé que todos los docentes están en febrero
en seminarios. Y yo sé que van a estar destruidas las escuelas por lo que ha hecho, otro momento lo hablaremos eso, la ministra Molinar con los dineros del ministerio. Yo creo que tienen que tener claridad que va a venir un movimiento fuertísimo a reclamar no solo las condiciones de educabilidad, sino también si aprueban esa ley, el tema de la ley. O sea que esto no muere por el juega vivo. Ya el presidente mostró debilidad porque dijo que había que aprobar la ley en diciembre y no se la aprobaron. Este es un gobierno que no tiene votos. Este es un gobierno de votos prestado por Martinelli, hombre. Y ahora tiene problemas con Martinelli. Sí, exactamente. Bien, hemos tocado los temas generales, nos quedan en tintero el tema de educación, ya casi no tenemos tiempo. Profesor, mensajes finales para el tema Trump, mensajes finales para el tema de la Caja de Seguro. Yo creo que Trump y la Caja de Seguro Social están unidos. Miren, yo creo que desde el punto de principista no lo están. Nosotros tenemos que defender lo que es nuestro y se acabó. Pero yo creo que la mejor medida es reorientar el país a la unidad, dejar de cometer injusticia contra la población, pasar de inmediato con una ley urgente así, que todos los fondos que genera el canal pasan a mano de la Caja del Seguro Social, y esa es la primera medida de defensa contra Trump, porque entonces la gente va a decir, bien, ahora sí, y así convence a una parte de la población. Y lo segundo, hay que tener firmeza. Hay que ir al Consejo de Seguridad sin miedo y hay que jugar fuerte, planteando que hay una amenaza y una amenaza. Y en el Consejo de Seguridad está Rusia, está China, están los BRICS. Dejar esa tontería que somos, ese es nuestro mejor socio. El mejor socio te está diciendo que te va a dar una puñera y todavía tú estás poniendo la cara. Por lo tanto, tienes que buscar alianzas en los sectores como los BRICS, etcétera. Pero lamento decirlo, que si no cambiamos el gobierno, no lo van a hacer. Yo creo que esto va a ser un año de grandes movilizaciones por temas sociales y para exigirle al gobierno posiciones hasta que la crisis nos obligue a tomar decisiones más radicales. Bueno, yo también comparto esto. Yo creo que este año es de probar la dignidad del pueblo panameño frente a lo que somos como tal. Es un año que va a permitir esos desafíos de retomar ese ideario que teníamos, principalmente lo que crecimos sobre el marco del tema de la lucha por la soberanía, el traslado del Canal de Panamá y que por fin un territorio, una sola bandera funcionaba en este país. Yo creo que tenemos todo un desafío por delante. Creo que la dignidad sobre todo debe hacerse respetar. Nosotros, pareciera que no podemos hablar con ningún otro país que no sea aprobado por Estados Unidos como tal. No estamos al servicio de ninguna potencia. Creo que eso debería estar claro para que la población entienda que somos autónomos y autodeterminantes como tal. Pero tampoco podemos estar al servicio por siempre de que los Estados Unidos nos digan a nosotros qué es lo que tenemos que hacer como tal. Yo realmente, de manera personal, espero que el gobierno nacional saque la garra en el Consejo de Seguridad que tiene en este momento coyuntural y que efectivamente establezca una estrategia mundial para hacer frente a estas amenazas de un país que a todas luces no puede ser amigo nuestro si nos amenaza con esta situación como tal. Y un mensaje quizás a aquellos empresarios de la Cámara de Comercio que lo han expresado: no tengan miedo, como dice el profesor Cámara, hay que establecer estrategias comerciales en otros escenarios como tal. No podemos depender de uno solo, precisamente para que en efecto no haya ese miedo de que la nacionalidad, el país está por debajo de los intereses económicos. Jamás puede ocurrir esto. Bien, con esto vamos a terminar el programa de hoy de Perspectiva Sociológica. Un mensaje para todos, un abrazo directo. Nos escuchamos la próxima semana. Saludos.